buenos días. Un saludo especial para ti en este nuevo encuentro formativo relacionado con los carismas, con los ministerios, ese discernimiento de los dones y ese deseo de ponerlos al servicio de Dios, ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Te damos un cordial saludo y vamos adelante con esta clase. Profe Manuel, gracias por tantas cosas que haces por el Instituto de Biblia y bueno, vamos adelante en esta hermosa clase. Me da gusto saludarlos a todos. Me encanta que estemos aquí, todos reunidos, para continuar nuestro curso de discernir los carismas y los ministerios. Esta es nuestra clase número 2 y aquí vamos avanzando en nuestra actividad. Hoy vamos a ver un tema sobre qué es dones y qué es carismas y poder diferenciar las dos cosas, aún saber por qué se separaron y el conflicto que tenemos en la actualidad. ¿Y para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con todo eso? O sea, como que tengamos unos puntos claros al respecto. Como es un tema así, que parece fácil, que es dones y que es carismas, pero que realmente es conflictivo a través de los siglos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Que el Espíritu Santo nos ayude a clarificar las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos ilumines, que tu luz sabia llegue a nosotros y nos dé esa sabiduría y esa comprensión de lo que nos quieres enseñar hoy. Espíritu de Dios, queremos estar dispuestos para ti, para aprender de ti, para que tú nos enseñes a través de estos recursos técnicos, a través de las personas, a través de las distintas maneras como tú nos enseñas. Espíritu de Dios, haznos dóciles a ti para aprender en la Biblia y en la tradición de la Iglesia por donde nos estás guiando y fortaleciendo. Te damos gracias por este día, por nuestra vida, gracias por esta oportunidad de encontrarnos en una comunidad de formación para aprender de ti y para aprender lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Bendito Espíritu de Dios, qué maravilloso eres tú que nos conduces a crecer y a fortalecernos cada vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartirles la pantalla para que nos demos gusto de revisar dónde estamos y para dónde vamos. El curso de discernir los carismas y ministerios, y aquí estamos. Este es nuestro plan de estudios. Y en nuestro plan de estudios, nosotros hemos ido descubriendo poco a poco cómo vamos avanzando en nuestro camino. Ya el tema de carismas para servir, que fue el inaugural, realizado. El carisma del Espíritu y comprender ese carisma del Espíritu, cómo el Espíritu es carisma y cómo nos hace a nosotros carisma y carismático, realizado. El tema de hoy, dones y carismas, que está en función, pues, de tomar conciencia sobre los carismas, de comprender un poco su funcionamiento para emplearlos correctamente. Está en función del objetivo 1 y del objetivo 2. ¿Ya? Ya el próximo, la próxima, ya irá en función del objetivo 3, el inventario de carismas, pero se será la próxima clase. Nuestro tema, pues, va a tener varios componentes, empezando, pues, ubicando una introducción, porque desde el Concilio Vaticano II se ha venido avanzando sobre la persona del Espíritu Santo y sobre los aportes del Espíritu Santo. Eso particularmente en la Constitución Lumen Gentium y en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, se empezó a hacer todo un despertar sobre la acción del Espíritu Santo en la Biblia, en la Iglesia, gracias a las propuestas del cardenal Suenens. Y de ahí empieza a generarse toda una
un estudio del Espíritu Santo que se llama neumatología. Y viene a conocerse esa actividad neumática que nos permite a nosotros ver cómo funciona el Espíritu Santo en la persona y en la comunidad. Y allí mismo, pues nos va a hablar sobre los carismas. Sin embargo, al respecto de los carismas, existen horizontes epistemológicos, es decir, distintas maneras de pensar, y vamos a ver 4 maneras de pensar que afectan directamente la interpretación de los carismas. ¿Ok? 4 maneras de pensar que hay en la actualidad que afectan los carismas. Esos 4, que se llaman epistemologías, 4 maneras de pensar o 4 episteme, hace que desde ese punto de vista se interprete el carisma de manera distinta. O sea, no existe una sola manera de entender los carismas. No hay ni siquiera en la iglesia una unidad sobre los carismas. No existe la unidad. Existe diversas posturas. Y quiero señalar 4 posturas. La primera postura es desde la Biblia. Y los que estudiamos Biblia, pues seguimos sobre todo ese, particularmente en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existe la palabra carisma. La palabra carisma aparece 17 veces de manera explícita, 16 en las cartas de Pablo y una en primera de Pedro. Y cuando se leen sobre los carismas, no hay clasificación de los carismas, no hay jerarquía de los carismas, no hay organización de los carismas, a menos que sea en primera de Corintios 13 para decir que primero es el amor y ya. Pero los ministerios sí tienen jerarquía. Traduzca jerarquía como orden. La palabra jerarquía significa orden. No significa pirámide. Pirámide es pirámide y jerarquía es otra cosa. Jerarquía significa orden. Entonces, cuando Pablo en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13 va a señalar que primero son los apóstoles y después los profetas, está hablando de ministerios, no de carismas. Entonces, ahí hay una diferencia que por el camino vamos a ir aprendiendo a diferenciar mejor. Entonces, desde la Biblia, los carismas son regalos para la edificación comunitaria. Ya, simple. La palabra carisma significa don, dádiva, regalo, gracia. Y en el Nuevo Testamento y en la Biblia todo es regalo, todo es gracia. La vida eterna es regalo, Jesucristo es regalo, Espíritu Santo es regalo, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, en ese sentido, puede utilizar la palabra carisma, aunque también hay otra palabra para hablar de regalo o de don, y es la palabra doron. Y doron traduce también don o regalo. De ahí viene la palabra Dorotea, que significa regalo de Dios. Doro, regalo, tea, Dios. Entonces, la señora Dora es la señora regalo. ¿Bien? Entonces, Dorotea es regalo de Dios. Teodoro, masculino, es regalo de Dios. Porque utiliza la palabra doron, regalo. Y está la palabra carisma, regalo. En el Nuevo Testamento van a aparecer las dos, pero San Pablo va a utilizar la palabra carisma con algunas particularidades que veremos en la clase de hoy. Entonces, desde la Biblia no hay inconveniente con los carismas como tal, sí lo veremos, pero no como tal, porque no hay clasificación de los carismas, cuál va primero y cuál va segundo, aunque en 1 Corintios 13, 12 y 13, 14, nos va a mostrar a nosotros que hay personas que creían que el don de lenguas era el primero, y sin ese no existían los demás. Bueno, eso será otra clase otro día que hablemos de eso, pero lo vamos a tratar. Entonces, como que no era claro para algunos que querían tener como primer carisma el de lenguas. Y eso generó conflictos con el carisma de profecía. San Pablo viene a relacionar eso y a solucionarlo, que no es que esté cuál es primero y cuál es segundo. Va a haber una importancia, se va a generar una jerarquía en tanto a los ministerios, en función de los ministerios. Pero luego de la Biblia viene toda la tradición de la iglesia, especialmente de San Agustín, que muere a comienzos del siglo V, o de Santo Tomás del siglo XIII, quienes señalan que los dones se unen entre sí por la caridad, de modo que quien posee la caridad
posee todos los dones del Espíritu, y ninguno de ellos puede permanecer en el alma sin la caridad. Eso lo dice San Agustín, perdón, Santo Tomás. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. San Agustín había señalado que esa cantidad de carismas de las que habla Pablo solo habían sido importantes en el siglo I como punta de lanza para la evangelización. Pero una vez que la evangelización y la iglesia llegan a todo el Imperio Romano, ya no se necesitan los carismas. Ese fue el planteamiento de San Agustín. Por eso los carismas, gracias a lo que planteó San Agustín, se fueron quedando de lado como poco importantes. No significa que el Espíritu Santo se haya quedado quieto. No, no es que se haya quedado quieto, es que como que no se le daba importancia a los carismas por lo que dijo San Agustín. Y Santo Tomás lo planteó todo desde la primacía de la caridad, así que todos esos 7 dones de Isaías van a aparecer en función de la caridad. Como por siglos no se estudió Biblia, sino los padres de la iglesia y estos grandes hombres, San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, San Gregorio Magno, lo que ellos interpretaran por carismas era lo que seguía la iglesia. ¿Queda claro? Solo hasta el Concilio Vaticano II se empieza a estudiar de nuevo la Biblia, bueno, unos años antes del Vaticano II, pero en el Vaticano II se empieza a estudiar la Biblia de nuevo y a ponerse atención. Así que, desde ese punto de vista, los carismas no era algo que se estudiara en la iglesia por muchos siglos. Por eso, por aquellos obispos viejitos o sacerdotes viejitos, al respecto del tema, no habían estudiado, les toca estudiar ahora. Bien, ellos estudiaban o lo que decía San Agustín, que solo eran importantes al comienzo de la iglesia, después ya no, o lo que decía Santo Tomás, que estaban en función de la caridad y punto, arreglado. Luego viene el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II de 1965 terminó sesiones el 8 de diciembre de 1965. Allí, en la primera constitución, que es la Constitución Lumen Gentium, en el numeral 12, señala, entre otras cosas, eso lo vamos a analizar otro día, vamos a analizarlo todo, pero aquí señala que estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo. Esas 2 frases que he tomado de allí del numeral 12, solo 2 frases. Estos carismas, entonces, fue el Concilio Vaticano II el que planteó una clasificación, carismas extraordinarios y otros que son comunes. Y luego dice que deben ser difundidos y que deben ser recibidos con gratitud y consuelo. Ahora, recibidos, difundidos, no se hizo mucho, pero esa clasificación que hizo sí nos afectó mucho. Pero quiero que entiendan, afectó la interpretación de los carismas, no los carismas mismos. Entonces empezó a hablar de carismas ordinarios y carismas extraordinarios, o carismas naturales y carismas sobrenaturales, y en esa división terminamos haciéndonos daños, porque la Biblia no los clasifica de ninguna manera. La clasificación fue del Concilio Vaticano II. Fue hasta que un sacerdote español, García Manzaneiro, él hizo su tesis sobre carisma ministerio en el Vaticano II y se metió a conocer un poco más los documentos del Vaticano II y se encontró con las actas, y en las actas descubrió que como los señores obispos y sus asesores no sabían cómo expresar una clasificación de carismas, entonces dice él, cuando hablan de carismas extraordinarios, se refiere a los carismas de los ordenados, es decir, diácono, presbítero y obispo. Y cuando hablan de los carismas comunes o ordinarios, se refiere a los de los laicos, para poder diferenciar entre el sacerdocio común, el sacerdocio comunitario y el sacerdocio ministerial. Entonces, para poder diferenciarlos, y como no tenían más palabras para decirlos en ese momento, pues hicieron esa clasificación. Los extraordinarios para hablar de los ministerios ordenados y los ordinarios o comunes para hablar de los laicales.
Esa clasificación nos ha generado muchos daños, porque entonces algunos quieren tener en los carismas extraordinarios. Ahora, hacer la lista de carismas extraordinarios es muy difícil, porque, por ejemplo, la fe, que podría considerarse un carisma ordinario, resulta que es el que mueve todos los carismas. El discernimiento es todo un carisma extraordinario, pero funciona de manera ordinaria. Entonces dice el padre Philip Madre al respecto, que el límite entre carismas ordinarios y extraordinarios no está claro. Y no está claro porque no es un límite que esté en la Biblia, sino que lo pusieron apenas a mitad del siglo XX, y por no saber cómo llamar a los carismas de los ministerios ordenados y a los carismas de los ministerios no ordenados. Entonces, ahí se genera un problema. Eso genera también problemas pastorales, porque hay personas que quieren que oren por ellos los que les ven carismas extraordinarios. Entonces, ay, esa persona ora y todo el que ora cae en descanso en el espíritu, vamos a que él ore por mí. Esa persona ora y dice profecías, entonces que ese ore por mí. Eso genera conflictos a la larga, porque entonces como los carismas se encarnan, entonces hay personas ordinarias y personas extraordinarias, o personas naturales y personas sobrenaturales. O sea, los daños de no comprender el sentido de lo que quiso decir el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 12, el no comprender los sentidos, generó daños pastorales serios. Yo no voy a, aunque conozco el tema, no voy a utilizar aquello de los dones ordinarios y extraordinarios. Como este es un curso que es del Instituto de Biblia, pues vamos a ubicarnos desde la Biblia particularmente, sin desconocer el camino. No vamos a desconocerlo. Es decir, hay unas prácticas pastorales, y desde las prácticas pastorales que buscan unir la Biblia con la tradición y Lumen Gentium 12, tratando de unir todo eso, se ha generado unas posiciones a favor o en contra del ejercicio de los carismas. Entonces, los que siguen solamente la tradición de la iglesia, en la práctica actual, pueden estar ejerciendo acciones en contra del ejercicio de los carismas. Los que unen los documentos de la Biblia y el documento de la iglesia del magisterio, pues tratan de poner a funcionar los carismas, pero no hay tanta claridad en cómo se desarrollan. Sin embargo, ahí están las prácticas pastorales, es decir, todo lo que hacemos nosotros en los grupos de oración, en las comunidades, en las parroquias, en las diócesis, ejerciendo carismas, trabajando carismas, y no nos damos cuenta a veces, porque el Espíritu Santo se mueve aunque nosotros no seamos conscientes. Ahí está funcionando. Entonces, quiero mostrar con esta diapositiva 4 perspectivas sobre los carismas, o 4 episteme, 4 maneras de pensar sobre los carismas. ¿Cuál es la mejor? Pues todas van a derivar en prácticas pastorales. Para el caso, vamos a tener en cuenta la Biblia y las prácticas pastorales que vienen desde la Biblia, sin desconocer el camino, sin desconocer todo el camino.